esta semana, aquí estamos Lucía y un servidor, Javi, pues con nuestra grabación semanal, bueno, semanal o quincenal, ya empieza a ser, pero con esta periodicidad que estamos teniendo, de tratar cada una de las emociones, o al menos aspectos emocionales que son importantes para nosotros. Muy buena, Lucía. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, deseando Bien. tratar el tema de hoy, El deseando tema de tratar, hoy. ¿verdad? Bueno, para las personas que nos escucháis por primera vez, pues estamos haciendo una serie de temas y estamos viendo emoción por emoción. Y hoy pues vamos a hablar un ratito, Lucía y yo, sobre algunos aspectos básicos de la emoción del miedo. El miedo, esa emoción que quizás en esta época que nos está tocando vivir de pandemia, pues nos haya atrapado en algún momento o nos veamos sumidos en ella, queramos de manera consciente o no, pero sí a veces que nos vemos ahí atrapados. Lucía, si tuviéramos que hablar del miedo y contarnos qué es el miedo verdaderamente, de alguna manera, o cómo podemos saber si es miedo lo que estamos sintiendo, ¿qué podríamos decir? Yo creo que el miedo se manifiesta de muchas formas, ¿no? Se manifiesta sobre todo, uno de los rasgos característicos es la parálisis, ¿no? Yo el miedo lo asocio mucho con tengo miedo y no actúo. Tengo miedo y me cierro. Tengo miedo y a nivel físico me, me cierro físicamente, ¿no? Y es un poco como que está unido también a otras sensaciones, ¿no? Cuando el miedo no está reconocido, sale también en forma de enfado, sale en forma de control, sale en forma de... Entonces, yo creo que podemos diferenciar o hablamos del miedo, del miedo directo, claro, ese mecanismo de supervivencia que dice o lucho o me hago el muerto o me adapto, pero que al final involucra un determinado nivel de acción o de parálisis total. Y después está el miedo más sutil, que aunque no seamos conscientes y no nombremos, nos hace controlar, nos hace evitar, nos hace, bueno, pues mostrar unos comportamientos que a la larga nos dejan estancados, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, o sea, a mí me surgen preguntas, ¿no? Siempre con el tema del miedo, que es, claro, porque el miedo de alguna manera o paraliza o nos activa, ¿no? O nos hace huir o nos hace estancarnos. Pero ambos al final nos paralizan a nivel psicológico, ¿no? Yo creo que nos estancan en lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Cuando tenemos miedo, por ejemplo, a perder algo que es básico para nosotros, en la época en la que nos toca vivir, ¿no? Y que hay mucha gente que está perdiendo trabajos, que está perdiendo sus propias empresas eh, y que les atrapa en algún momento el miedo a qué va a ser de mí, qué va a ser de mi empresa en el futuro, qué va a ser de mi trabajo en el futuro, qué va a ser de mi familia. Y, y eso, aunque te haga huir de la situación e intentas de alguna manera, al final estás paralizando todo lo que te activaría para buscar soluciones, ¿no? O sea, el miedo te atrapa de alguna manera y te hace no puedas hacer otra cosa que sea o defenderte escondiéndote o huyendo, ¿no? de la situación. Pero al final no afrontas la situación, ¿no? No afrontas el momento, no afrontas la resolución del... Yo creo que si lo miramos de la forma más básica, ¿no? A lo mejor el símil es demasiado selvático, ¿no? Pero si te ataca un león, el miedo o te haces el muerto y te caes o sales huyendo, pero en ningún momento el miedo
te hace que cojas un palo y te defiendas y lo afrontes, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Perdona, Javi, continúa. No, no, sí, que decía, lo dejaba ahí como en pregunta, ¿no? Que no siempre está claro este tema, ¿no? Sí, sí, es cierto. Exactamente, hay un poco de todo. El miedo nos puede hacer reaccionar con ira, con rabia, con enfado, con parálisis. Y yo creo que una vez que identificamos esto, ¿cómo? Yo lo escucho mucho en las sesiones, ¿no? Es que siento miedo a que la gente me juzgue. Vamos a hablar de los miedos más comunes, por ejemplo, que veo yo con mis clientes. Miedo a que la gente le juzgue, miedo a que la gente piense mal de ti, miedo a perder tu estabilidad de alguna manera, miedo a perder a la persona amada. Y al final lo que ocurre con ese miedo, ¿no? Es que con estos miedos que a lo mejor son tan sutiles, es que dejamos de ser quienes somos, empezamos a esconder partes nuestras y empezamos a actuar desde un punto que se asegura, con esa actuación nos aseguramos de que el amor que recibimos de las personas a lo mejor no lo vamos a perder. Entonces, por ejemplo, yo tengo miedo a perder a mi pareja y en consecuencia me adapto, 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 me adapto. Y al final, Tanto me he adaptado. me he adaptado que me he perdido yo, ¿no? Que me he perdido yo por completo. Y aunque parezca que con lo que estás lidiando es con, no, es que no tengo límites, es que no tengo, sí, límites con mi pareja, o es que mi pareja, hacemos siempre lo que mi pareja dice, o es que a lo mejor lo que hay de fondo es un miedo a perder a la persona a la que quieres que hace que no digas, esta soy yo, esto es lo que necesito, esto es lo importante para mí. Entonces, todos esos miedos que tenemos a un nivel muy sutil terminan en comportamientos que pueden ser francamente dañinos para nosotros, ¿no? A mí una pregunta que en todo esto yo creo que también es importante, ¿no? Es decir, ¿en qué momento nos tenemos que plantear como personas el que necesitamos mirar ese miedo, ¿no? Así, ¿en qué momento pasa el punto en el que el miedo puede ser comprensible a que el miedo empieza a limitarnos de manera excesiva? Yo creo que ese es el punto en el que si es ¿qué nos puede indicar, ¿no? Si a mí en las consultas, ¿no? Si es la gente que viene porque precisamente ha localizado que, que la situación les está sobrepasando, no siempre es fácil cuando localizamos o cuando yo estoy localizando o estoy viendo de alguna manera que hay algún miedo de fondo, no le es fácil a la persona admitir, bueno, más que admitir, localizar, ver, visualizar ese miedo. Así, porque yo no sé si es como que tenemos la tendencia a protegernos a seguir protegiéndonos a ese miedo porque duele o porque nos va a llevar a algún sitio donde no sabemos, y preferimos seguir manejándonos, ¿no? en ese miedo y seguir viviendo con él y como que lo escondemos, ¿no? ¿Qué decías? Porque no es lo mismo. No es lo mismo miedo que terror o temor, ¿no? O sea, el temor que es como muy previo, el terror como que ya como que muy inmediato, ¿no? Y como que es como que ya llega al límite, ¿no? Y... Yo creo que una clave muy importante para esto es, como tú bien dices, la insatisfacción. En el momento en el que empezamos a sentir
un nivel de insatisfacción muy alto. Ahí es, o muy incómodo, ¿no? Ese es un buen momento para preguntarte, ¿qué me pasa? ¿Estoy sintiendo miedo? Porque como tú bien dices, el miedo no es igual al pánico, no es igual al terror. El miedo yo creo que es mucho más sutil. A veces no lo es, ¿no? A veces está claro que se ve. La ansiedad con la que todos tratamos es simplemente una proyección hacia el futuro que está totalmente basada en el miedo. Es un decir, lo que va a pasar me da miedo, pero no es solamente una proyección, no sabemos realmente lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, el sentimiento de ansiedad realmente es, yo creo que la ansiedad es puro miedo. ¿Tú qué crees? Temita. Sí, yo creo que el tema de ansiedad podemos dedicarle porque es verdad que vivimos en una sociedad que también fomenta muchos elementos de ansiedad, de miedo, y el miedo al fin y al cabo es control, ¿no? Y socialmente incluso me sale la vena un poco reivindicativa también, pero el miedo al final nos controla, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que estamos queriendo decir, ¿no? Los dos, que, claro, dejas de ser tú cuando sientes miedo. O sea, dejas en cualquier situación. O sea, reaccionas de manera muy automática, muy programada, muy natural y muy poco racional cuando actuamos desde el miedo. Sí, el miedo es quizás de las emociones que nos hace actuar más primitivamente. Y actuar primitivamente significa que perdemos el control consciente de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos, ¿no? Por eso yo creo que en terapias, nuevamente muchas veces, el gran esfuerzo es pasarlo a ese nivel consciente, ¿no? En el que, oye, es que esto te da miedo, ¿no? Porque cuando ya tomas conciencia, intentas, ¿no?, de reaccionar de otra manera, ¿no? Yo creo que, pues, por ejemplo, esto con la fobia es más, que no sé si eso es un tema para también tratarlo en largo, ¿no? Porque claro, fobia, que decir, cuando una fobia empieza a ser un problema, ¿no? Porque tú puedes tener fobia al polvo, puedes tener fobia a que estén las cosas sucias, pero ¿y qué hay detrás de esa fobia? ¿No? Es decir, ¿qué hay detrás de...? O puedes tener fobia a contagiarte de alguna enfermedad, que eso no puede pasar en ningún momento. En este momento en el que estamos, que claro, en estos días que ostras, es que tengo miedo, ¿no? Que tengo muchísimas consultas formales en terapia y otras informales incluso de cercanos, ¿no? De conocidos. Es que empiezo a tener miedo a contagiarme y entonces me encuentro en muchos momentos, yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando pasa a nivel consciente, de que te das cuenta de que estás obsesionado y es que me encuentro que me lavo las manos con gel hidroalcohólico cada 5 minutos. Estoy diciendo, y claro, tengo las manos hechas pisco, ¿no? El problema no es que tenga las manos hechas pisco. El problema es que estás teniendo un miedo que ha pasado en un ámbito irracional y que eso te controla, ¿no? Totalmente. A ver, este tema de las fobias y del miedo es muy interesante porque aquí ya el subconsciente que domina el 70%, el 80% de nuestro comportamiento. Yo el ejemplo que pongo del subconsciente muchas veces para que los que nos escuchan y nos vean entiendan lo que es. El subconsciente es de alguna forma como el disco duro del ordenador, ¿no? Más que el software. Lo que tenemos en la mente consciente es el software y el subconsciente es el disco duro. Realmente es el que va marcando lo que hacemos y lo que sentimos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, con este tema de las fobias, lo que encuentras es que algo que no tiene relación con la fobia en sí se ha grabado a nivel subconsciente. El subconsciente, para que algo se grabe en el subconsciente, lo único que hace falta es un evento, que pase una vez. Claro. Y en el subconsciente, que el pasado, el presente y el futuro no existe, todo está activo.
como lo que intenta es siempre protegerte y mantenerte a salvo e intenta que estés en supervivencia, a lo mejor resulta que se ha muerto un familiar tuyo, no has lidiado, no has procesado bien esa defunción y en consecuencia cada vez que te montas en un avión, pánico en el túnel. Entonces, claro, es muy importante, como bien decimos, sacar este miedo, sacar lo que sea que esté ahí metido en el nivel subconsciente, traerlo al punto consciente, porque una vez que hacemos eso, ahí ya empezamos a tener capacidad de maniobrar, ¿no? Ahí ya podemos, si tú nunca te dices, soy tremendamente celoso porque tengo miedo a perder a mi pareja, que es un ejemplo que pongo siempre porque es cierto, ¿no? Nunca vas a poder trabajar con ese miedo. Sí, no, o incluso más básico, ¿no? Que es decir, no me monto en avión o no voy en coche o no me monto en moto porque en el fondo me da miedo a hacerme daño o a morir incluso, ¿no? O sea, yo creo que el miedo a la muerte, además, la muerte que es algo que no lo tratamos, ese afrontamiento, sino que intentamos o huimos o nos como que nos hacemos el muerto, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero el afrontamiento de la muerte en nuestra sociedad actual no existe. Entonces, no te enfrentas a ella hasta que no muere, como tú decías, un familiar, pero sin embargo rige nuestra vida en muchas decisiones de manera subconsciente, ¿no? El que tomamos decisiones o no hacemos cosas o las hacemos de otra manera porque nos da miedo hacernos daño, que duela también, ¿no? El morir, el riesgo, ¿no? Y eso nos hace reaccionar de manera no consciente y a lo mejor vas por otro camino porque te da miedo que te agredan o que no te utiliza otro medio de transporte porque te da miedo el morir o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese ámbito de tomar conciencia de qué cosas nos dan miedo es un trabajo que también a veces es necesario hacerlo de manera frecuente, ¿no? Yo, por ejemplo, sabes que siempre me gusta contar algo de lo que... A mí hay cosas que me dan miedo, ¿no? O sea, a mí personalmente hay cosas que me dan miedo. Yo tengo... No llega a ser agorafobia, pero sí cuando hay espacios muy abiertos con mucha gente y en la ciudad en la que vivo es muy habitual que eso se ve en cualquier fiesta. Entonces, al menos tomar conciencia de que te da miedo y por qué te da miedo, es decir, el que tú, habiendo muchas personas, no controlas al 100% de la gente que está, el que no puedas huir en un momento de estrés, o sea, de alerta o lo que sea, claro, eso te genera ese miedo, ¿no? Te genera esa ansiedad con la que tienes que lidiar. Pero claro, si eso no la escuchas, si eso no le prestas atención, eso al final te puede limitar el que tú no salgas fuera o no vayas a ciertos sitios o tal, ¿no? Distinto es que tú tomes conciencia, afrontas y sabiendo eso, lidias con ella, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué voy a hacer para que esto no domine? O sea, que para que el miedo no me domine mis actos, ¿no? O sea, no actúe de manera automática, sino que actúe de manera por decisiones, ¿no? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Creo que lo has puesto súper bien. El accionar más que reaccionar, ¿no? Cuando entendemos lo que nos pasa, sea la emoción que sea, ahí podemos elegir. Cuando elegimos, accionamos. Aunque sea incómodo, aunque nos saque de nuestra zona de confort, aunque tengamos que romper un patrón para hacerlo, aunque no duela, aunque ahí tenemos elección, podemos actuar. Si no somos conscientes de ese miedo, lo único que hay es reacción, ¿no? Es esa reacción. Y una vez que somos conscientes de este miedo, de alguna manera, ¿qué pasos tomamos, no? Yo creo que yo también siento miedo, mucho miedo, por muchas cosas diferentes.
Lo mío, así que puede ser más claro, es que si estoy en un sitio que es muy alto o donde hay caída, si no hay valla o si no hay baranda, lo trato con excesivo respeto. O si veo algo que está apoyado en una baranda que se puede caer, aunque sea en Sevilla, en el puente de Triana, pones, no sé, una carpeta de papel. Si veo que se puede caer, a mí me entra ese pellizco de miedo por el cuerpo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra... Y después está el miedo ese de lo que hacemos día a día, ¿no? El miedo de necesito hablar de algo que me incomoda con alguien, necesito hablar de algo que... Claro, si tienes una fobia, a lo mejor necesitas un tipo de intervención más profesional, ¿no? Pero con otro tipo de problemas, que la intervención profesional siempre viene bien, pero a lo mejor una vez que notas cuál es el miedo, sal de tu zona de confort. Vale, me siento incómodo, siento miedo, tengo que hablar de algo que es muy difícil, me da miedo, me siento incómodo. Voy a ver si puedo salir de mi zona de confort un poco y hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo haces la primera vez y ves que el mundo no se acaba, a lo mejor sacas un poco más de autoconfianza y un poco más de energía para hacerlo la segunda vez. Y ahí ya construyes un poquito más y ahí puedes hacerlo una tercera vez. Es como la primera vez que un profesor tiene que dar clase. Cuando entras la primera vez en un aula, pues sientes miedo, sientes mucho respeto, ¿no? O la primera vez que enseñas un taller, o la primera vez que... Cuando has enseñado el tercer taller, cuando has dado la tercera clase, ese miedo se disipa. Entonces yo creo que dos cosas fundamentales. El miedo no es permanente, el miedo se puede trabajar, se disipa y también el miedo es como una burbuja. Hay que sentirlo, no pasa nada por sentirlo y elegir hacia dónde nos movemos. Sí, o sea, yo creo que hay una estrategia que, por seguir dando estrategias a quien nos ve y quien nos escucha, por dar estrategias de afrontamiento, ¿no? Que también nos gusta a los dos dar también estrategias que puedan utilizar. El situarse en el que el miedo no es algo a que hay que superar, porque esto es muy habitual, que tú tienes que superar tu miedo a... porque además es un afrontamiento muy masculino, ¿no? Así hablando un poco, o sea, porque parece como que tienes que poner, venga, hay que echarle narices a esto hay que echarle, venga, esto hay que superarlo, ¿no? No, o sea, el miedo no hay que superarlo, porque no es algo que vaya, hay que saltárselo. Entonces, el miedo primero, el miedo hay que caminarlo, por utilizar algún símil que requiera tiempo, ¿no? Y que requiera pasos y que requiera, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, hay que conocerlo y hay que dar pasos uno a uno para ir acercándonos no tanto a perder el miedo como a reaccionar al miedo de una manera que no sea limitante, de una manera que, es decir, que nos permita ser felices con él y que no nos impida hacer las cosas que queremos hacer. Sí, pero el miedo va a seguir estando, puede seguir estando detrás. Es decir, esto parece un tópico, ¿no? Pero el cantante o la cantante que sale a un escenario, aunque salga 1000 veces a un escenario, sigue teniendo miedo al público, ¿no? O el miedo a equivocarse, o miedo a caerse, o miedo a que le agredan en el escenario. Cuento cosas así que me han ido contando en algunas terapias, ¿no? Y el miedo sigue estando. Ahora, no dejan de cantar por ese miedo. Es decir, y no se obsesionan con el miedo o el miedo no les controla. ¿Vale? Y no tienen a lo mejor 1000 guardas de seguridad delante de ellos, o no tienen, sino que gestionan y como tú dices, ¿no? Accionan, no reaccionan, así, accionan de manera consciente y decidimos, ¿no? Es un camino que hay que hacer.
Porque muchas veces también me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para que no me dé miedo los perros? ¿Vale? Que eso, tengo miedo a los perros, ¿y qué tengo que hacer para que no me den miedo los perros? ¿Vale? Tú dices, bueno, espérate, es que esto es un camino, ¿eh? O sea, si eres incapaz de que tener a un perro a 2 metros, no pretendas en 2 días estar acariciando a un perro o comprarte un perro para tenerlo en casa, ¿vale? Porque los perros te van a seguir dando miedo o va a tener respeto, ¿no? En algún momento siempre a cualquier animal de 4 patas con pelo que tú no controlas. Y hoy va a ser un perro, pero mañana puede ser un hámster, ¿no? Sí, fácilmente. Entonces yo, por dar estrategias, es decir, por un lado, decir, sobre todo porque tengamos claro, es decir, que es un camino. Entonces hay que caminar paso a paso, poquito a poco. Y poniéndonos sobre todo Y a lo mejor metas. también, perdona Javi, No, no, continúa. sigue. Dale. A lo mejor también, esto igual la manera si lo vemos un poco así más visual, es como hacerte amigo de tu miedo, ¿no? Mm, Yo creo que esa es la imagen que a mí me viene, ¿no? Eh, Entender que tu miedo simplemente es un mecanismo a nivel subconsciente para protegerte de algo que en un momento dado se ha percibido como un peligro. Entonces, ese mecanismo te ha mantenido a salvo a lo mejor, mientras que tenías de 3 a, no sé, 18 años. ¿Qué pasa? Pues que ahora que ya eres un adulto, ese miedo no te sirve más. mm. Pero en el fondo, con lo único con lo que estás lidiando es con un mecanismo que tu mente ha desarrollado para mantenerte a salvo. Entonces, hacerse amigo del miedo, perderle el respeto a lo mejor un Bien. poco, ¿no? Hacerte amigos, pero de estos amigos que te tomas 3 cervezas y les dices las cosas a la cara y le dices lo que le tienes que decir y no pasa nada, ¿no? Mm. Y también entender que el miedo es un muelle, puede ser un muelle que diga, pues me da miedo, lo voy a hacer. Pues me da miedo, un poco como estas casas del horror en los parques de atracciones, que eran muy famosas por allá por los 90, y nos daba mucho miedo entrar porque nos iban a salir cosas por cualquier parte, y aún así nos metíamos, ¿no? Pues un poco el miedo también se puede accionar de esa manera, ¿no? Me da miedo, pero puedo sentir la adrenalina y puedo accionar este miedo de otra manera, mirarlo de otra forma. ¿Recomendaríamos hablar de nuestros miedos? Aunque sea con nuestros conocidos, con nuestros cercanos. Totalmente. La vulnerabilidad, el poderle decirle a alguien, a tu pareja, me da miedo perderte, a tu jefe, cuando me tratas mal, cuando me hablas mal, o siento miedo de perder el trabajo porque he hecho algo mal. Cuando, no sé, yo la vulnerabilidad bien usada, creo que hay que llevarla por bandera, ¿no? ¿Tú qué crees? No, te lo preguntaba sabiendo tu respuesta, que ya nos conocemos, pero sobre todo por reivindicar el derecho que tenemos a ser emocionalmente vulnerables. Es decir, estas charlas precisamente tienen ese objetivo, ¿no? El recuperar el poder que tienen nuestras emociones por un lado y recuperar precisamente esa necesidad que tenemos de reconocernos seres vulnerables, porque en esa vulnerabilidad nos vemos fuertes. Es decir, ganamos fortaleza, ganamos en avance, ¿no? Yo creo que en esta emoción del miedo precisamente se ve con mucha más fuerza, ¿no? En otros a lo mejor es más sutil, pero en esta, cuanto más vulnerables nos volvemos frente al miedo y nos reconocemos vulnerables, más capacidad de reacción tenemos frente a él, ¿no? Y más capacidad de reacción tenemos, ¿no? Cuanto más lo hablamos, cuanto más valor le damos a nuestros miedos, más manejables se vuelven nuestros miedos, ¿no? Que no quiere decir que sea fácil el proceso, pero sí que es verdad que un poco No. reivindicar, ¿no? Reivindicar, yo creo que
ese derecho a, oye, que tengo miedo, soy una persona con ciertos miedos. Todas las personas tenemos miedos a algo. Sí, nadie que los gestionamos de manera distinta, eso es distinto, pero los miedos están, ¿no? Los miedos están. Todo el mundo lo siente, absolutamente todo el mundo siente. Estamos biológicamente programados para sentir miedo, para no cruzar delante de un camión. Claro. Lo único que, como bien decimos, como tú bien decías antes, si te sale un león, salir corriendo. O sea, biológicamente estamos preparados para eso, ¿no? Lo único que no dejar que se convierta no hacerlo un enemigo. Y claro, encontrar maneras, si hay una parálisis, de trabajar eso para romper la parálisis. Un libro para recomendar a aquellas personas que estén atascadas con el miedo, creo que es una lectura muy sencilla y es una lectura muy interesante y también mucho material para poder trabajar. Es un libro de una psicóloga americana que se llama Susan Jeffers y que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igualmente. Así que por si alguno de nuestros clientes lo ponemos ahí. Os lo ponemos abajo la recomendación, como otras veces, y sobre todo porque además es un libro que es muy práctico, son técnicas concretas, de dinámicas concretas, que podemos poner en nuestro día a día para afrontarlo. ¿Alguna recomendación más, Lucia, que podemos darle a nuestros oyentes? Hombre, yo diría que sobre todo no hace falta ser fuerte frente al miedo en el sentido de yo no siento esto, a mí no me pasa esto, ¿no? Yo creo que lo mejor, lo más sano y el primer paso es decir, siento miedo, no pasa nada por sentir miedo y a partir de aquí, ¿cómo construyo? Es difícil, a veces sí, a veces es más fácil. Creo que en todo lo que hablamos aquí es importante decir, como tú bien decías antes, que hay un camino, pero sí. Con eso yo empezaría por ahí. Sí, o sea, el elemento vulnerabilidad de reconocer, yo me quedo con ese, ¿no? El reconocer nuestros miedos. Yo creo que visualizarlos, expresarlos, plasmarlos y comunicarlos. Y ya después, siguiente paso, pero sí, es esencial, además en todos los ámbitos. O sea, yo haría no solo aquellas que son muy extremas o con objetos externos a nosotros, sino sobre todo los miedos internos que tenemos, que son los que más trabajo cuesta reconocer, sacar a flote y expresar, ¿no? Y que podamos construir desde ahí. Abajo os ponemos nuestros datos de contacto o incluso en los comentarios del vídeo, si queréis, nos podéis lanzar alguna consulta, pregunta en torno a esta emoción del miedo o en torno a cualquier otra emoción relacionada o no de las que estamos tratando. Despedirnos, agradeceros el escucharnos, agradeceros el apoyo que nos estáis dando también en redes y en los distintos formatos en los que estamos y que, bueno, nos vemos la semana que viene con otra emoción.